Hoy vas a conocer una de las historias más intensas y dramáticas de toda la Biblia. La historia de Joás, el rey escondido por Dios, coronado en medio de una conspiración y trágicamente derribado por su propia debilidad espiritual. Y antes de comenzar este viaje lleno de emoción, quiero hacerte una invitación especial. Nuestro canal ya ha superado los 750 suscriptores y estamos caminando rumbo a los 1000. Si amas las historias bíblicas que transforman vidas, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita y sé parte de este propósito de esparcir la palabra con fuerza y fe. En la oscuridad de un reino en ruinas, las puertas del palacio fueron manchadas con sangre inocente. Atalía, hija de Jezabel y viuda del rey de Judá, había tomado el trono con manos despiadadas. Al saber de la muerte de su hijo Ocosías, decretó la ejecución de todos los descendientes reales de David. Era el fin de la línea mesiánica, o eso parecía. Los soldados invadieron los aposentos reales, matando niños, mujeres y a cualquiera que pudiera reclamar el trono. El aire olía a hierro y desesperación. Pero, en medio de la masacre, una mujer se atrevió a desafiar el destino. Josaba, hermana del rey, esposa del sumo sacerdote Joiada, tomó en brazos a un recién nacido, Joás, y huyó entre las sombras. Con el bebé envuelto en lienzos de lino y cubierto por el silencio de la urgencia, Josaba atravesó las murallas del palacio y corrió hacia el único lugar donde Atalía jamás buscaría a un heredero real, el templo del Señor. Allí, entre columnas sagradas y cánticos nocturnos, Joás sería escondido durante 6 largos años. Creció entre sacerdotes, no entre guerreros. En lugar de espadas, oía oraciones. En lugar de gritos de mando, escuchaba los cánticos de los levitas. Nadie fuera del templo sabía que el heredero seguía con vida. Mientras tanto, Atalía reinaba con crueldad, levantando altares a Baal y sumiendo a Judá en tinieblas espirituales. Pero en el silencio del templo, Dios preparaba la respuesta, y esa respuesta tenía un nombre: Joás. En el interior sagrado del templo, Joiada observaba al niño crecer. El sumo sacerdote sabía que no criaba a un simple huérfano rescatado, sino a un rey profetizado. Con celo y reverencia le enseñaba a Joás sobre las obras del Señor, sobre la alianza con David y sobre el peso de ser un escogido. El templo se transformaba en escuela, hogar y fortaleza. Cada gesto, cada enseñanza, preparaba al joven para algo mayor. Joás, aún sin saberlo, cargaba el destino de una nación. Su mirada era pura, su corazón moldeable. Mientras el mundo allá afuera olvidaba las promesas de Dios, dentro del templo, una promesa viva se alimentaba de la fe silenciosa de un sacerdote y del plan soberano del Altísimo. Entonces, en el 7º año, llegó el momento. Joiada reunió a los capitanes, los levitas y los hombres fieles al Señor. En secreto, planearon una sublevación. No era una revuelta común, era un retorno al propósito divino. En un sábado elegido, mientras la guardia se turnaba y el templo estaba en pleno movimiento, Joás fue llevado al patio principal. Allí, ante un pueblo perplejo y soldados armados, el niño fue ungido con aceite santo. Sonó la trompeta. El pueblo gritó: ¡Viva el rey! En un instante, el templo se convirtió en escenario de una revolución sagrada. Atalía, al oír el clamor, corrió al templo. Vio al niño coronado, al pueblo en júbilo y gritó: ¡Traición! Pero era tarde. La justicia de Dios había llegado. Atalía fue arrastrada fuera por las puertas del templo y ejecutada junto a la puerta de los caballos. Ninguna espada se alzó dentro de la casa del Señor, pues Joiada no permitiría que la sangre profanase lo sagrado. Con la caída de la usurpadora, el terror llegó a su fin y la esperanza despertó. El pueblo, atónito, contemplaba lo improbable.
un niño de 7 años, sentado en el trono de David, coronado no por el poder de los ejércitos, sino por la mano de Dios. Aquel día, Judá respiró aliviado. Era como si el cielo mismo hubiese roto su silencio para restaurar la línea prometida. El pacto con David seguía en pie. Dios no había olvidado su alianza. La primera orden de Joás, aún guiado por Joiada, no fue conquistar reinos, sino restaurar el templo del Señor. Los altares de Baal fueron destruidos. Los sacerdotes de la idolatría fueron expulsados. El pueblo, inspirado por la pureza de aquella joven autoridad, comenzó a traer ofrendas, maderas, piedras y oro. Los cantores entonaban salmos. Los albañiles golpeaban cinceles contra las piedras. El templo, antes descuidado y profanado, volvía a ser el corazón palpitante de Judá. Era un tiempo de renovación espiritual. Y aunque Joás llevaba una corona, quien verdaderamente reinaba sobre él era el Espíritu del Señor, que actuaba a través de la sabiduría y fidelidad de Joiada, el sacerdote. Durante los años en que Joiada vivió, Joás fue un rey justo. Su autoridad era firme, pero su fe estaba sostenida por el fundamento de otro. El pueblo lo admiraba, los ancianos lo respetaban, y las naciones alrededor lo temían. Era como si la presencia de Joiada cubriera el reino con un escudo invisible. El sumo sacerdote era más que un consejero, era el eje moral y espiritual que mantenía al rey en el camino correcto. Y Joás, aún con la juventud ardiendo en sus ojos, obedecía con humildad. Las escrituras eran leídas en voz alta, los levitas recibían órdenes de enseñar la ley, y las fiestas del Señor volvían a ser celebradas con fervor. Pero el tiempo, implacable como siempre, también trajo la despedida. Joiada, ya viejo y debilitado, finalmente murió a los 130 años. Fue sepultado con honor entre los reyes, aunque no pertenecía a la línea real, porque había hecho más por Judá que muchos reyes antes que él. Y en aquel funeral algo invisible también murió, la conciencia espiritual de Joás. Con la ausencia del mentor, el joven rey se vio rodeado por voces diferentes. Príncipes y nobles, deseosos de prestigio, comenzaron a adularlo. Hablaron palabras dulces a sus oídos, pero envenenadas en intención. Y el rey, sin la voz firme de Joiada, comenzó a escuchar los consejos equivocados. El corazón de Joás, antes firme en la voluntad de Dios, ahora oscilaba entre el temor y la vanidad. Los altares de Baal, antes destruidos por su orden, comenzaron a reaparecer. Las imágenes talladas volvieron a ocupar las esquinas de las ciudades. Los sacerdotes paganos, antes exiliados, fueron llamados de vuelta bajo el pretexto de alianzas políticas. La idolatría, desterrada con lágrimas y sangre, regresaba como niebla sigilosa, y el pueblo confundido comenzó a callar. Aquel que un día fue símbolo de renovación, ahora se convertía en cómplice de la misma corrupción que juró eliminar. Ante este desvío, el Señor envió profetas para advertir a Joás. No vinieron con espadas, sino con palabras afiladas como cuchillas. Clamaron arrepentimiento, denunciaron el pecado, recordaron la alianza con David y con el Dios de Israel. Pero Joás endureció el corazón. La ausencia de Joiada reveló una verdad dolorosa. Su fe era prestada. Sin la mano que lo guiaba, se perdió. Y entonces, en el clímax del rechazo, Dios levantó a un último mensajero, Zacarías, hijo de Joiada. Era más que un profeta, era primo de Joás, su amigo de infancia, su hermano de crianza. Pero eso no bastó para detener al rey. Zacarías subió al patio del templo en un día santo, delante de todo el pueblo. Con voz firme, clamó contra la infidelidad del rey y la perversión que nuevamente se extendía sobre Judá. Sus palabras resonaron como truenos entre las columnas sagradas. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos del Señor para que no prosperéis? Porque habéis dejado al Señor,
también Él os dejará. Era un clamor desesperado, no de juicio, sino de amor herido. Hablaba como profeta, pero también como pariente, como alguien que aún creía que Joás podía volver atrás. La respuesta fue el silencio y luego el odio. Incitado por sus nuevos consejeros, Joás ordenó algo impensable, que Zacarías fuera apedreado en el mismo templo. Aquel que un día fue salvado de la masacre por fidelidad, ahora derramaba sangre inocente en el lugar mismo donde había sido escondido. El pueblo observó con estupor. Ninguna espada se alzó para defender al profeta, ninguna lágrima detuvo la violencia. Y mientras caía, herido y sangrando, Zacarías miró al cielo y dijo: «El Señor lo verá y lo pagará». Fue la última oración de un justo y el comienzo del fin para Joás. A partir de aquel día, la bendición se retiró. El favor de Dios, que antes protegía a Joás en batallas y decisiones, ahora guardaba silencio. Los enemigos se levantaron. Los sirios invadieron Judá con un ejército pequeño, pero avanzaron como si nada los detuviera. Las murallas antes infranqueables fueron atravesadas. Los soldados de Joás caían sin resistencia. No era solo guerra, era juicio. El Señor había entregado el reino a la derrota, no por debilidad militar, sino por causa de la infidelidad espiritual. Joás, el rey milagrosamente salvado, ahora probaba el peso de la rebelión contra el Dios que lo había levantado. Herido en combate y avergonzado ante el pueblo, Joás fue llevado de regreso al palacio, pero ya no había honor. Aquellos que lo rodeaban, sus propios siervos, planeaban algo en silencio. Dos oficiales, ambos vinculados a la memoria de Joiada e indignados por el asesinato de Zacarías, entraron en sus aposentos y lo mataron mientras yacía en su cama. No hubo resistencia, no hubo guardias leales. El rey murió como traidor, no como héroe. Y como última señal del juicio divino, no fue sepultado entre los reyes. Su nombre, que un día simbolizó la fidelidad de Dios, ahora era recordado como un lamento trágico. La noticia de la muerte de Joás se esparció, pero no provocó duelo nacional. El pueblo, antes vibrante bajo su liderazgo juvenil, ahora caminaba con pesar y silencio. El templo, restaurado por sus manos, permanecía en pie, pero con las marcas de la sangre de Zacarías aún frescas en la memoria. Los sacerdotes volvieron a sus cánticos, pero sus voces sonaban más bajas, más contenidas. Era como si la santidad del lugar hubiese sido violada por aquel que había sido criado dentro de él. El niño que representaba la esperanza se había convertido en una advertencia viva sobre los peligros de una fe superficial. Y así, la historia de Joás, que comenzó en las sombras de una masacre y fue coronada por un milagro, terminó en el desprecio y en una muerte silenciosa. Ningún salmo fue entonado en su honor, ninguna placa fue grabada con alabanzas. Aquel que un día fue cargado en brazos por Josaba y ungido por Joiada, terminó olvidado. Y sin embargo, su vida permanece registrada no solo en los libros de los reyes, sino en los cielos, como una advertencia solemne de que no basta con comenzar bien. La verdadera prueba de la fe es lo que hacemos cuando las voces que nos guiaban se callan y debemos caminar solos con Dios. La tragedia de Joás resuena en las páginas de las Escrituras como un espejo doloroso para todos los que lideran o son liderados. Su vida nos enseña que la influencia piadosa es una bendición, pero jamás puede sustituir la fe personal. Joás vivió bajo la sombra de la espiritualidad de Joiada, pero nunca echó raíces propias. Cuando el sacerdote partió, el rey quedó vulnerable, sin fundamento interior. Tenía estructura pero no profundidad. Tenía trono pero no convicción. Tenía historia con Dios, pero no comunión. Y es en ese abismo silencioso donde muchos caen aún hoy. La generación que vive a la sombra de la fe ajena corre el mismo riesgo.
hijos de padres creyentes, líderes formados por maestros justos, creyentes moldeados por tradiciones fuertes, pero que nunca se volvieron al Dios vivo con autenticidad. Joás no es solo una figura del pasado, representa a todos aquellos que caminan mientras alguien los guía, pero tropiezan cuando quedan solos. Su caída no fue causada por la fuerza de enemigos externos, sino por la debilidad de una fe que nunca fue completamente suya. Y por eso su historia necesita ser contada, con lágrimas, con verdad y con urgencia. El templo, testigo silencioso de su infancia y de su caída, permaneció como un recordatorio vívido de lo que pudo haber sido. Cada piedra de la construcción restaurada por Joás parecía susurrar promesas interrumpidas. Allí, donde aprendió los caminos del Señor, también rechazó su llamado. La ironía era aplastante. El lugar que lo protegió se convirtió en el escenario de su mayor pecado. El altar que lo vio ser ungido fue testigo del asesinato del profeta que lo amaba. El templo que celebró su coronación fue manchado por su apostasía. Y el cielo, que una vez fue cómplice de su ascenso, guardó silencio ante su caída. Aún así, la alianza de Dios con David no fue quebrada. Por más que Joás hubiera fallado, la promesa seguía viva, porque Dios es fiel incluso cuando los hombres no lo son. De su linaje aún nacería el Mesías, el verdadero rey que jamás se desviaría. Joás falló, pero no pudo frustrar los planes eternos. La justicia de Dios se manifestó en su muerte, pero la misericordia de Dios siguió fluyendo a través de la historia, porque la fidelidad del Señor no depende de la constancia de los hombres, sino de su propia naturaleza inmutable. Mientras los registros reales cerraban la última línea sobre Joás, los cielos registraban algo más profundo, el vacío dejado por una vida que comenzó con tanto propósito y terminó en deshonra. Joás no fue olvidado solo por los hombres, se alejó de la memoria de Dios, y esa es tal vez la tragedia más silenciosa. Cuando la vida de alguien, incluso con tanto potencial, no deja huellas de eternidad. Cuando los actos finales borran los primeros. Cuando la fidelidad de ayer no sostiene la rebelión de hoy. Y la pregunta que resuena es, ¿de qué sirve comenzar con promesa si no terminamos con fidelidad? La Biblia no enmascara los errores de sus reyes, ni romantiza sus fracasos. Nos muestra a Joás en su complejidad, el niño milagroso, el rey prometedor, el traidor del altar. Porque la palabra de Dios no busca héroes humanos, su enfoque es revelar la gloria del único rey que nunca falló. Y así, al contemplar la historia de Joás, somos conducidos a mirar hacia aquel que vendría siglos después, Jesús, el rey que también fue rechazado, pero que derramó su propia sangre, no la de otros, para purificar el templo, no con piedras, sino con corazones rendidos. En contraste con Joás, Jesús no fue escondido en el templo. Él fue el mismo templo entre los hombres. No necesitó ser salvado por manos humanas, pues vino a salvar. No mató profetas, sino que lloró por Jerusalén, que los mataba. Su corona no fue de oro, sino de espinas. Su trono fue una cruz, y aún así, Él permanece rey, justo y eterno. Donde Joás cedió a la corrupción, Jesús permaneció fiel hasta la muerte. Donde Joás fue olvidado, Jesús fue exaltado a la diestra del Padre. Donde Joás terminó manchado por la sangre del justo, Jesús venció por su propia sangre derramada. La historia de Joás no termina en gloria, pero nos señala un llamado, el de no vivir una fe prestada. Dios nos invita a construir una relación directa, viva y personal con Él. No podemos sostenernos solo en la fe de nuestros padres, pastores o líderes. Ellos pueden orientarnos, pero no pueden creer por nosotros. La fe verdadera exige raíz, exige decisión, exige permanencia. Porque la prueba real no es cómo comenzamos, es lo que hacemos cuando el suelo tiembla, cuando las voces se callan,
cuando el Señor nos llama a elegir por nosotros mismos. Joás fue coronado por un milagro, pero murió por una elección. Y su historia, tan llena de luz y sombras, resuena como una advertencia para nuestra generación. En un tiempo donde muchos viven de apariencias espirituales y tercerizan su fe, la vida de Joás nos grita que solo permanece en pie quien firma sus pies sobre la roca. Ahora la pregunta es, si hoy las voces a tu alrededor se callaran, ¿tu fe seguiría en pie? Y esta fue la historia impactante de Joás, el rey escondido por Dios, levantado por un sacerdote fiel y vencido por su propia debilidad. Un relato que nos desafía a no solo comenzar bien, sino a terminar fieles. Ahora quiero escucharte. ¿Qué lección te tocó más en esta historia? Escríbelo aquí en los comentarios o declara tu fe diciendo, quiero ser fiel hasta el final. Si este mensaje habló contigo, deja tu like, compártelo con quien necesita oír esto y suscríbete al canal. Ya somos más de 750 esparciendo la palabra y queremos llegar a los 1000. Que el Señor fortalezca tu fe y que nunca camines solo, sino siempre firmemente con Dios. Hasta el próximo video.